Pero, de hecho, lo he hecho con los seminaristas de Cristo Rey y con ustedes y con nadie más. Todos los demás que me han pedido. Pero bueno, queremos colaborar con la obra de ustedes, que es muy importante. Así que el granito de arena que podamos poner, acá estamos. Y realmente la obra de Tolkien, creo que es muy importante, y si la podemos aprovechar como es algo propedéutico al Evangelio, indudablemente que abre caminos. Así que bueno, vamos a comenzar con el origen de la obra de Tolkien. Ustedes saben que él desde chico en el colegio se deslumbró con los idiomas. Eh, Antes de empezar en la King Edward School, ya la mamá le había enseñado latín, francés, pero bueno, después cuando entró al colegio se deslumbró con el griego. Y en el último año del colegio, tenían un grupo en donde era como parte de las actividades escolares, ¿no? Donde hacían como que los alumnos eran del Senado de Roma y tenían que disertar en latín. Entonces, como para él era demasiado fácil disertar en latín, después de hacer una o dos disertaciones en latín, después se presentó a la siguiente diciendo que era un enviado de las tribus bárbaras de Bretaña, de Gran Bretaña, y entonces hizo su discurso en anglosajón antiguo. Y después en otra reunión hizo su presentación diciendo que era un enviado de las tribus bárbaras germánicas, y hizo su discurso en teutón primitivo. O sea que ya en el último año del secundario el dominio de las lenguas que tenía Tolkien era sumamente llamativo. Hasta ahí vamos, más o menos, ¿se escucha lo que digo? Perfecto, perfecto, padre. Bárbaro, Sí, seguimos sí, entonces. Usted, cuando quieren hacer una pregunta me interrumpen. bueno. Bueno, entonces, él evidentemente tenía un don para las lenguas, pero pronto se dio cuenta de que él inventó un montón de lenguajes, ¿no? Eh, Cada vez más elaborados, con su gramática, con su prehistoria filológica, pero pronto se dio cuenta que esos lenguajes, para crecer, necesitaban ser hablados. Entonces tenía que inventar una historia, personajes que los hablaran, para que se pudiera desarrollar el lenguaje. Entonces, así es como él, que era tan aficionado a la mitología nórdica, eh, comenzó a escribir en 1914 en verso. Ahí él ya tenía 22 años, ya estaba en la universidad, y lo primero que escribió fue una poesía sobre Earendel, que era una figura que él tomó de un texto, anglosajón antiguo, y allí un versículo de ese poema de anglosajón antiguo lo deslumbró, y a partir de ahí él comienza a crear un personaje, Earendel, que después en el Silmarillion va a ser Earendil, y a partir de ahí va a ir creando toda una mitología eh, que le llevó una vida entera. Ahora bien, ¿con qué propósito Tolkien hacía esto? Esto es muy importante porque algunos han pensado, por ejemplo el doctor Kilby, que él empezó ya de entrada con un propósito, diríamos, evangelizador o adoctrinador o algo por el estilo, y en verdad él lo ha negado muchas veces. Gracias a Dios tenemos las cartas que él escribió, que han sido recopilados por Humphrey Carpenter en un tomo que se llama precisamente Letters. Humphrey Carpenter fue el mejor biógrafo de Tolkien, y también fue muy cercano a la familia, o sea, la familia le dio acceso a todos los papeles privados, donde él descartó todas las cartas que eran, diríamos, de asuntos meramente familiares, y se quedó con las cartas que se referían a la obra. Porque después que Tolkien publicó El Señor de los Anillos, y se hizo famoso,
cada semana le llegaban 2 bolsas de correo altas así, llenas de cartas de gente preguntándole si tal pasaje significaba tal cosa, si tal pasaje significaba tal otra, y él contestaba todo. Esa parece que es una de las razones por las cuales no escribió después del Señor Cerillo nada más voluminoso, ¿no? Sino cosas muy pequeñas, porque se pasaba el día contestando las cartas. Para nosotros, como estudiosos de la obra de Tolkien, es un tesoro, porque siempre es difícil interpretar un autor. Yo cuando empecé la tesis, el director de tesis me dijo, ¿usted qué quiere poner en su tesis? ¿Lo que usted quiere que Tolkien haya dicho o lo que Tolkien dijo en verdad? No, le digo, lo que Tolkien dijo en verdad. Bueno, tiene que ser muy respetuoso de la intención del autor. Y esa intención del autor la descubrimos principalmente a través de estas cartas, donde él desautorizó un montón de interpretaciones, sobre todo las interpretaciones alegóricas, y fue explicando la interpretación, diríamos, auténtica. Es un caso poco común donde tenemos la obra interpretada por el propio autor. Realmente muy útil y guía mucho. Entonces, Tolkien dice que él no escribió alegorías y que le disgustaban mucho las alegorías porque la alegoría le quita mucha libertad al lector. En la alegoría, diríamos, la interpretación es unívoca. Si supongamos que nosotros tenemos, no sé, la fábula de la hormiga y la cigarra, no tiene muchas interpretaciones posibles, ¿no? La hormiga representa a la persona trabajadora, la cigarra representa a la persona bohemia, que no hace nada, y para una el futuro es la prosperidad y para la otra el futuro es la ruina, y la fábula no da margen para diversas interpretaciones o profundizaciones ulteriores. Digamos que los términos de la alegoría se identifican con aquello que aluden uno a uno y punto. En cambio, dice Tolkien, yo quise escribir mitos literarios, porque en el mito alude al misterio. Y entonces allí siempre hay una profundización mayor posible. Acá hay una persona que dice, creo que deberían apagar los micrófonos para que no se escuchen sonidos de fondo. Yo tengo el celular con sonido, así que lo voy a sacar. Bueno, seguimos. Entonces, Tolkien va a escribir mitos literarios. Ahora, el tema del mito, bueno, él dice, aclaremos primero que el objetivo principal de su escritura era entretener, no adoctrinar. Pero claro, en toda obra de cierta profundidad, dice Tolkien, que no se trate de la mera peripecia, el autor va a volcar sus valores, sus convicciones, lo que diríamos, su visión del mundo, se lo quiera o no lo quiera. Y en el caso de Tolkien lo volcó ampliamente. Por eso la obra de Tolkien es tan instructiva, porque transmite todos los valores cristianos, que eran los que él tenía en su corazón. Pero no es algo que él haya hecho de intento, a propósito, ¿no? Como una estrategia pastoral. Perdón, profesor. ¿Cómo? Perdón, desde Chile. ¿Podría esperar un minutito que hay otros conventos que no se han podido conectar? Bueno, Un segundito, esperamos. que se han confundido de link. Porque las hermanas de Mater Dei están en varias partes, además de San Luis. Sí, padre, hay convento, le hablo de Chile, yo soy profesora acá. Hay conventos en Canadá, en Francia, en España y en Chile. Ah, bueno. En Chile, en España, ¿y qué otros países? Argentina. En Canadá también. Ah, en Canadá. Mire un poco. Y eso que es una congregación joven.
Sí. Porque ¿cuántos años tiene de funcionamiento? 42. ¿Ha visto? 43. 43. 43 años. Bueno, felicitaciones, que Dios las bendiga. Gracias, padre. ¿Seguimos o falta incorporarse alguien más? Parece que Un se segundito. Perdón, hermana Belén, estaban en Meet las otras hermanas. y No. escuchaban. Todos tienen que entrar a Zoom. Claro, pero no se dan cuenta de que en los dos links tienen que elegir el de arriba. Bien. Disculpe, padre, son detalles de... No, imagínense que a mí me costó muchísimo entrar porque es la primera vez que entro en Zoom. Ah, bueno. Hasta ahora a los seminaristas les estaba dando clases por mí. Así que creo que entré por, no voy a decir casualidad, voy a decir por divina providencia, porque fui probando de hacer clic acá, clic allá, y de pronto apareció Gerardo. Bueno, como decíamos, con un principal objetivo, que es el de todo artista, que es buscar la belleza, el gusto, y no con un objetivo, diríamos, de utilizarlo eso como un medio fin. Lo hizo por el gusto mismo de hacerlo. Pero como decíamos, tenía tanto en su corazón, como dice el Evangelio, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que volcó muchísimo toda su vida cristiana, que era muy, muy intensa. Ustedes saben que Tolkien era una persona de misa diaria, y también era muy, muy devoto del Santísimo Sacramento, iba a menudo a adoraciones al Santísimo. Bueno, él se crió con los padres del oratorio, porque se acuerdan ustedes que él quedó huérfano de padre a los 3 años y huérfano de madre a los 12. Y su tutor fue el padre Francis Morgan del oratorio de Birmingham, un discípulo de Newman. Y las vacaciones las pasaba en la chacra que tenían los padres del oratorio en la campiña inglesa. O sea que él era un católico muy devoto. Y de hecho su hijo mayor, John Tolkien, fue sacerdote. Así que imagínense que toda esa vida interior que él tenía, sin proponérselo, la volcó en su obra. Bueno, pero nosotros, para poder entender o no equivocarnos en la interpretación de su obra, tenemos que tener en cuenta qué significa que sean mitos literarios. Porque la palabra mito, en alguna acepción, puede significar, diríamos, bueno, pero eso es un mito, dice la gente, como diciendo, eso es falso, eso es mentira. Pero hay dos estudiosos que nos hablan del mito con mucho respeto. Uno es Mircea Eliade, que estudió los mitos de los pueblos primitivos, y donde dice él que detrás de la hojarasca de cosas a lo mejor fantasiosas, siempre hay verdades profundas acerca del origen del ser humano, acerca de Dios, acerca del origen del mundo, acerca del origen del mal, que los mitos aluden de una forma, diríamos, legendaria, a través de una leyenda, pero aluden a verdades muy profundas que son las verdades fundantes para el ser humano. Y Piper, el gran filósofo tomista alemán, Joseph Piper, que todos conocerán seguramente, tiene un libro escrito sobre los mitos platónicos. Y Platón también, cuando quería, diríamos, volcar alguna de esas verdades que no se terminan de poder explicar de una forma racional porque son demasiado profundas, escribió un mito, como por ejemplo el famoso mito de la caverna, o por ejemplo el mito del carro y el caballo blanco y el caballo negro. Entonces, nos dice Piper, ¿qué tiene de particular el mito? Que alude a verdades muy altas que no se pueden agotar con una explicación meramente racional, que como son misterios, son siempre susceptibles de una nueva profundización. Entonces, son como para dejar pensando a la persona.
un poco como las parábolas de Jesús, que uno siempre las puede profundizar más y son para dejar pensando a la persona, ¿no es cierto? Bueno, entonces, Tolkien, un poco por el gusto que él tenía por las mitologías nórdicas, otro poco porque lamentaba que Inglaterra no tuviera una mitología equivalente, porque decía que había una pobreza mitológica en el folclore inglés, y otro poco porque a él era, digamos, la forma de expresarse que más le cabía, entonces escribió mitos literarios. Pero dice Tolkien, si bien no son alegorías, siempre hay aplicabilidad. ¿Y qué es aplicabilidad? Bueno, esta es una palabra que él utiliza mucho, en donde dice que lo que ocurre en el mundo secundario que él ha creado, la Tierra Media, diríamos que las cosas que ocurren ahí tienen aplicabilidad a nuestra vida en el mundo primario. Entonces dice, era mi intención que la lectura de estas leyendas o mitos literarios que yo escribí alentaran la moral correcta y el coraje de las personas para su compromiso en la vida cotidiana en el mundo primario. Entonces esta aspiración Tolkien la compartía con sus mejores amigos de la secundaria. Ellos habían formado una asociación literaria que se llamaba TCPS. Esas son las iniciales de Tit-Club Barrovian Society. Y bueno, cuando ellos salieron del colegio, justo estalló la Primera Guerra Mundial, y de los 4, 2 murieron peleando en Francia. Entonces, él recibió una carta de uno de los que fallecieron, escrita justo el día antes de su muerte. Decía, mañana salgo en una misión muy arriesgada. Si no vuelvo, espero que vos, John Ronald, escribas todo lo que nosotros esperábamos hacer a través de la TCPS. ¿Y qué esperaban ellos hacer a través de la TCPS? Encender una nueva luz en el mundo, o mejor dicho, reencender la antigua luz de la verdad que un mundo secularizado, como el que ya se estaba viviendo a principios del siglo XX, había oscurecido. Entonces esta aspiración que estaba en estos chicos, de estos jóvenes, diríamos que no solamente no se desapareció del corazón de Tolkien con la destrucción del grupo, sino que él la tomó como que le pasaba la antorcha y que él tenía que cumplir esa aspiración que tenían los 4, ya que era uno de los pocos sobrevivientes. Entonces, con mayor razón, diríamos, se dedicó a desarrollar su mitología con la idea de que, diríamos, transmitiera todos esos valores. Entonces, él dice, para que esto sea posible, para que una mitología literaria transmita todo eso, tiene que tener 2 condiciones de verdad. Una es la verdad literaria, es decir, la coherencia interna. De forma tal que uno cuando entra en ese mundo sienta que todo encaja, porque si de pronto se rompe el hechizo y uno dice, no, eso no puede pasar, entonces ahí pierde credibilidad en la obra literaria. Como por ejemplo, supongamos que Superman, estamos leyendo un cómic de Superman y de pronto alguien lo ataca con kriptonita verde y a él no le pasa nada. Entonces uno dice, no, ¿cómo? Si la kriptonita verde era el punto débil de Superman, ¿cómo? ¿Por qué no le pasa nada? Entonces ahí se rompe el hechizo. O por ejemplo, supongamos que en un cuento de hadas, una princesa tiene una hada madrina
la hada madrina bondadosa que en determinado momento la empieza a torturar. No, dice uno, ¿cómo el hada madrina la va a torturar? Si las hadas madrinas son buenas. Entonces, el tema de la coherencia interna. Bueno, para buscar esa coherencia interna, Tolkien, que era un perfeccionista, no sabe todo lo que trabajó. Él cuenta que, por ejemplo, El Señor de los Anillos, no hay ningún párrafo que no haya sido reescrito por lo menos 6 veces. Y su hijo Christopher ha publicado en 12 tomos lo que él llamó la History of Middle-earth, la historia de la Tierra Media, en donde están, diríamos, las versiones primitivas del Señor de los Anillos o del Silmarillion, que Tolkien desarrolló hasta un punto. De pronto encontró que no satisfacía sus estándares de calidad, las descartaba y empezaba de cero. Realmente fue un escritor muy perfeccionista. Por ejemplo, hay un caso de que él descubre que está escribiendo El Señor de los Anillos y en un capítulo, supongamos que la luna está en cuarto menguante, y de pronto se retrocede 2 o 3 capítulos para atrás y se da cuenta de que no puede ser que la luna esté en cuarto menguante. Tendría que estar en cuarto creciente. Entonces reescribe todo para que calce la luna, cosa que ningún lector se iba a fijar. Pero bueno, está tan bien hecho que esta es una de las razones de la fascinación que la gente tiene por la obra de Tolkien, porque está tan bien hecha, hasta el último detalle, está tan cuidado, que una vez que se mete dentro de ese mundo secundario, uno se fascina y se deja llevar, porque no hay ningún ruido, no hay nada que nos haga ruido, fluye todo, porque está todo perfectamente armonizado. Entonces ese es uno de los criterios de verdad, ya la verdad literaria. Y la otra es que tenga cierta conformidad con lo que es verdad en el mundo primario, es decir, en nuestra vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, existe la divina providencia, que Dios vela por sobre todas las cosas, que el poder del mal no es omnipotente. Entonces, las verdades profundas que rigen nuestro mundo tienen que estar presentes y regir este mundo secundario si queremos digamos, que sea coherente con la verdad y que además tenga, como decíamos, aplicabilidad a nuestra vida común. Bueno, dicho esto acerca de la verdad de los mitos, podríamos citar algunas frases de él. Por ejemplo, cuando él le escribe a Michael Straight, dice: espero que usted haya disfrutado con El Señor de los Anillos. Disfrutado es la palabra clave, porque fue escrito para entretener en el más alto sentido de la palabra, es decir, para ser leíble. No hay en la obra ninguna alegoría moral, política o contemporánea en absoluto. Es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas escrito para adultos, de acuerdo con la creencia que expresé una vez extensamente en el ensayo sobre los cuentos de hadas, de que constituyen los adultos el público adecuado. Porque creo que el cuento de hadas tiene su propio modo de reflejar la verdad, diferente de la alegoría, de la sátira o del realismo. Y ese modo es en algún sentido más poderoso. Pero ante todo debe lograrse como cuento, entusiasmar, complacer y aún a veces conmover. Y dentro de su propio mundo imaginario debe acordársele credibilidad literaria. Lograrlo fue mi objetivo primordial, aunque por supuesto, si uno se propone dirigirse a adultos, gente mentalmente adulta, estos, es decir, los cuentos, los adultos, no se sentirán complacidos, entusiasmados o conmovidos, a no ser que la totalidad o los episodios parezcan tratar de algo digno de consideración, no de la mera peripecia. Debe haber alguna relación con la situación humana de todos los tiempos, de modo que algo de las propias reflexiones y valores del narrador aparecerá inevitablemente. Esta es la carta 237, o una parte de la carta 237, que Tolkien le dirige a Michael Straight.
Bien, entonces ahora ya tenemos el tema de del contenido. Ahora, hay muchas personas que se han desorientado al leer El Señor de los Anillos porque dicen, pero ¿cómo? Dios no aparece. En 1500 páginas no se lo menciona ni una sola vez. Tampoco se ven, diríamos, escenas en donde se practique propiamente hablando la religión. Entonces, ¿cómo que es una obra tan católica? Claro, lo que pasa es que hay que ver dónde está ambientada. Está ambientada antes de que empiece la revelación positiva. Es decir, antes de Abraham. En un pasado remoto, inmemorial. Que podríamos decir, a lo mejor, 10.000 años antes de Cristo o una cosa por el estilo. Entonces, claro, en ese entonces, al no haber habido todavía la revelación positiva, no haberle hablado Dios todavía a los hombres, solamente existía lo que los teólogos llaman la revelación natural, es decir, que nosotros a través de la creación, como dice la Carta de los Romanos en el capítulo 2, o el libro de la sabiduría en el capítulo 9, a través de la creación, por analogía, podemos llegar al Creador, ¿cierto? Estaba la revelación natural y estaba la revelación primitiva. De esto también hablan los tratadistas de la revelación. Por ejemplo, uno lo puede encontrar en la obra sobre la revelación del Padre Latourel. La revelación primitiva, que sería el conocimiento de Dios que Adán y Eva le transmitieron a sus descendientes y que se fue transmitiendo de generación en generación por vía oral. Y que llegó hasta los tiempos más remotos, que de hecho fecundó todas las mitologías de los distintos pueblos de la Tierra. Bueno, los habitantes de la Tierra Media de Tolkien tenían la revelación natural y tenían una revelación primitiva porque los elfos habían vivido en el reino bendecido con los Valar. Y al abandonar el reino bendecido y venir a la Tierra Media, habían traído el conocimiento de Dios y de las cosas trascendentes que habían aprendido junto a los Valar. Acá tengo que explicarlo quiénes son los Valar o todos lo saben. Mejor explique, padre, por las dudas que alguno no sepa. Bueno. En la mitología de Tolkien, ya lo vamos a ver mejor mañana. Mañana nos vamos a dedicar a la Elunindale y a la Trave también, si Dios quiere y nos alcanza el tiempo. Los Valar eran como si dijéramos las criaturas más nobles que Dios había creado. Dios en la mitología de Tolkien recibe el nombre de Eru o también Ilúvatar, que son palabras élficas, porque Tolkien desarrolló 2 idiomas élficos completos, el Quenya y el Sindarin. Entonces, en esos idiomas, Dios era llamado Eru, que significa el único, o Ilúvatar. Es, por supuesto, una mitología monoteísta. Si buscamos un equivalente de los Valar en la fe cristiana, serían como equivalentes a los ángeles. Entonces tenemos los Valar, serían los ángeles de mayor jerarquía, y después están los Maiar, que serían los de menor jerarquía. Pero estos Valar de la mitología tolkieniana habían tomado un cuerpo humano para poder descender al mundo. El mundo, el universo material, en la mitología de Tolkien se llama Arda. Entonces, para poder vivir en Arda, habían tomado un cuerpo, aunque dice Tolkien, el cuerpo para ellos no era como para nosotros unidad sustancial con el alma, sino más bien como son las vestiduras o la ropa para nosotros. Es lo que ellos tomaban, pero no era de su propio ser.
A ver, fuerte, fuerte, que si no, no oigo. ¿Sí? ¿Alguien decía algo? No, no, padre, me parece que fue un ruido de alguien, un sonido que se infiltró, pero no, no era una pregunta. Ah, bueno, entonces sigo nomás. Sí, 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 continúe. Bueno, entonces, eh, entonces los elfos, cuando fueron creados por Dios, fueron a vivir a la tierra bendecida con los Valar y ahí aprendieron acerca de Eru y Ilúvatar y todo lo demás. Y cuando ellos después dejan la tierra del reino bendecido y vienen a la Tierra Media, traen ese conocimiento. Entran en contacto con las primeras 3 casas de los hombres, los 3 primeros linajes, y le transmiten esos conocimientos que van pasando oralmente de generación en generación. Entonces, había, diríamos, una conciencia de que existía el creador, de que existían los Valar, de que existía, diríamos, un deber de gratitud hacia el creador, pero no estaba la religión positiva en el sentido que nosotros la hemos recibido. Bueno, entonces, ¿por qué será que Tolkien eligió este periodo de la historia anterior a la revelación positiva para expresar todo lo que él quería transmitirle al mundo diríamos, para reencender esa luz? Bueno, una razón ya la dijimos y era su gusto por las mitologías antiguas. Él disfrutó normalmente, por ejemplo, leyendo el Beowulf o los Edda Major y Edda Minor de la mitología escandinava, la mitología islandesa. Todo eso era como, digamos, la atmósfera que a él le gustaba. Entonces, como ropaje literario, para lo que él quería transmitir, era el ropaje literario que más le gustaba. Pero además, él decía, me parece a mí que en una obra de este tipo, el cristianismo no tiene que entrar explícitamente, como entra, por ejemplo, en el ciclo artúrico, las leyendas del rey Arturo, donde el cristianismo aparece explícitamente. Dice, ¿por qué no? Bueno, porque en un mundo profundamente secularizado, como el que vivimos hoy, hay mucha gente que si aparece lo cristiano directamente le bajaría la persiana, le bajaría la cortina y se cerraría. En cambio dice, cuando nosotros presentamos las ideas eternas bajo una forma desacostumbrada, entonces las personas abren la mente y abren el corazón y las miran desde un ángulo distinto y pueden redescubrir, y esto es una palabra que él usa mucho, la palabra recovery, pueden redescubrir las verdades eternas gracias a que vienen expresadas con un ropaje literario totalmente original o distinto, o que no tiene nada que ver con el cristianismo oficial, digamos así, o con la cosa eclesiástica. Y de hecho esto tuvo mucho éxito. Hay muchísima gente que se ha acercado a la fe a través de la obra de Tolkien. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo fui a buscar material a Oxford para hacer mi tesis doctoral, tuve la oportunidad de reunirme con el director del Departamento de Fe y Cultura de la Universidad de Oxford. Este señor, director del Departamento de Fe y Cultura, se llamaba Stratford Caldecott, una persona sumamente interesante, un estudioso. Y él me decía que él se convirtió al catolicismo leyendo la obra de Tolkien. Entonces, ahí uno se da cuenta que realmente, claro, tiene una llegada a todo un público que, diríamos, si simplemente le diéramos un catecismo, lo rechazarían. Entonces Tolkien acá copia un poco la estrategia de un autor
medieval inglés, que se llamaba Chaucer, que escribe, siendo él cristiano, escribe en un, diríamos, ambientando sus obras en un tiempo anterior pagano, que no estaba tan lejano en esa época, porque Inglaterra se evangelizó a partir del siglo VIII recién, cuando fue San Agustín de Canterbury, fue para allá. Entonces, dice, entonces Tolkien hace lo mismo, hace una repaganización de digamos, del ropaje literario para que el hombre actual, secularizado, lleno de prejuicios contra el cristianismo, contra el catolicismo, contra la iglesia, entre, diríamos, con la guardia baja. Y al entrar con la guardia baja, de pronto encuentre la verdad subyacente de las grandes verdades y los valores trascendentes del cristianismo y adhiera a ellos. Bueno, esta estrategia les diría que ha sido sumamente útil. Y no solamente para aquellas personas que estaban prevenidas contra el cristianismo, sino también para aquellas personas que a lo mejor estaban un poco tibias o frías en su fe. Porque esta es lo que dice la palabra recovery, es decir, recobrar el sentido de la vida, recobrar el sentido trascendente de la vida. Y en ese sentido, Tolkien menciona específicamente en una de sus cartas a Chesterton. Vieron que Chesterton habló mucho de esto. Entonces dice Tolkien, siempre existe Morefolk, que sería la forma de recuperación chestertoniana. ¿Y qué es Morefolk? Es que Chesterton decía que es una palabra que está escrita en todos los bares y confiterías de Inglaterra. Pero ¿cómo? Si esa palabra no existe. Sí, dice, cuando uno está dentro del bar, mira a la puerta de entrada, si uno la mira desde adentro, la puerta de entrada de vidrio dice Coffee Room. Coffee Room, leído desde adentro, se lee al revés, y es Morefolk. Entonces dice, las mismas cosas, vistas desde otro ángulo, las descubrimos de nuevo. En ese sentido, Chesterton tiene su famoso libro Man Alive, Hombre Vida, que es acerca del matrimonio, de cómo redescubrir el gozo del matrimonio propio. Entonces, en ese libro, que ocurre en la campiña inglesa, en una hostería de la campiña inglesa, resulta que se quedan aislados un fin de semana largo todos los huéspedes que estaban en la hostería porque ha habido una tormenta tremenda y los cables telefónicos, etcétera, se rompió todo. Así que están aislados del mundo. Y en ese momento uno de los huéspedes dice, tengo que hacer a la noche, cuando están todos comiendo, dice, pide silencio y se levanta y dice, tengo que hacer una revelación. Entre medio de nosotros, acá está hospedándose en la misma hostería, un sátiro que seduce a las mujeres, las rapta y después desaparecen. ¿Cómo? ¿Quién puede ser? Innocent Smith, dice el denunciante. Y entonces saca recortes de periódico donde se cuenta que Innocent Smith sedujo a Mary Brown y se fugó con ella y Mary Brown nunca más fue encontrada. Y tiempo después sedujo a Mary Green y se fugó con ella y Mary Green nunca más fue encontrada. Y tiempo después sedujo a Mary Grey y Mary Grey se fugó con él y nunca más fue encontrada. Entonces se arma como una especie de juicio por jurados y después de que este hombre presenta todas las acusaciones, Innocent Smith asume su propia defensa y dice, es verdad, yo la seduje a Mary Brown y me fugué con ella. Es verdad, yo la seduje a Mary Green y me fugué con ella. Es verdad, yo la seduje a Mary Grey y me fugué con ella. Pero tengo que aclarar que nunca maté a ninguna de ellas porque todas ellas eran mi propia mujer Mary.
nosotros, dice, como matrimonio, cada tanto dejamos los chicos, los dejamos con los tíos, con los abuelos. Entonces ella, por ejemplo, se emplea como secretaria en un estudio jurídico y yo la seduzco de nuevo. Me disfrazo de músico ambulante y le canto bajo su ventana. Y luego terminamos fugándonos los dos juntos y viviendo de vuelta nuestra aventura de enamoramiento inicial. Entonces dice Tolkien, porque así tiene que ser. Hay que descubrir siempre de nuevo las cosas que son permanentes y no permitir que la rutina las vaya tapando con una capa de polvo. Hay que desempolvar todo eso y volver a verlo como la primera vez. Entonces esto, bueno, hasta ahí más o menos está. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces esta esto... parte, no sé el resto, si quiere preguntar algún comentario. No, ¿dónde sería la carta o el texto? Y alguien va a preguntar algo que sea fuerte, fuerte, porque acaso se oye despacito. Genial. Sí, ahí va una pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? No, sí. Fuerte. Perfecto. Entonces vamos a ir redondeando porque nos quedan 10 minutitos. Bueno, entonces, esta era la aspiración de él, que las verdades eternas y los valores principales que nos transmite la fe cristiana se encarnaran en su obra con unas formas desusadas, de forma tal que las personas pudieran tomarlas. En este momento no estoy hablando de ninguna carta. Acá me pregunta una persona de qué carta estoy hablando. En este momento lo que conté es de un libro de Chesterton que se llama Hombre Vida, Man Alive. Y con respecto a Recovery, ¿de qué carta puede ser esto? Ya se los digo. Ustedes me preguntan, ahora entiendo, ¿dónde habla Tolkien de esto de Chesterton? Sí, ya se los digo. Esto Tolkien lo dice en la carta 54 del libro Cartas, publicado por Humphrey Carpenter. Esta cita de Chesterton. En la cita que hace Tolkien no menciona el libro Hombre Vida, eso lo agregué yo, pero sí menciona lo que les dije de Coffee Room, Moorcock. Bueno, ahora entonces, para poder interpretar bien esto que él nos quiere transmitir a través de su obra, tenemos que descubrir un poco su técnica literaria. Esa técnica literaria fue muy bien estudiada por Berlin Flieger en su famoso libro Splintered Light, que se llamaría algo así como luz destellante, una cosa por el estilo, se podría traducir Splintered Light. ¿Y qué nos dice Berlin Flieger? Dice, si queremos nosotros descubrir la técnica literaria de Tolkien, vamos a encontrar que él compartía muchos puntos de vista con uno de los miembros de los Inklings, que se llamaba Owen Barfield, cuya obra principal se llama Poetic Fiction. Todos recordarán que los Inklings eran ese grupo de amigos, todos escritores, todos literatos, que se reunían en un pub que se llamaba The Eagle and the Child, donde tuve la alegría de estar tomando un cafecito cuando fui a Oxford. Y ahí los jueves cada uno leía algo de lo que había escrito y los demás se lo comentaban, se lo criticaban, etc. Uno de los miembros entonces de este grupo, donde estaba también Lewis, donde estaba también Charles Williams y otros más, uno de los miembros era Owen Barfield. Y entonces, ¿cuáles son estos puntos diríamos, filológicos que compartía Tolkien con Barfield?
y que se marcaron su obra. Es la técnica de conferir literalidad a lo que nosotros ahora podríamos llamar metáfora. Entonces, nosotros, por ejemplo, hablamos de que una cosa es luminosa o que una cosa es oscura, pero nos expresamos cuando hablamos así en un sentido metafórico. En cambio, en la obra de Tolkien, la luz y la oscuridad no son metáforas, sino que son realidades físicas que expresan realidades espirituales. Entonces, por ejemplo, los elfos irradian una luz. O, por ejemplo, Frodo, a medida que el protagonista de Señor de los Anillos, a medida que va avanzando en la obra y va creciendo en santidad, de pronto comienza a irradiar una luz. O Gandalf, después de haber muerto en las minas de Moria y ser resucitado por Eru, el Altísimo, cuando reaparece ya no es más Gandalf el gris, es Gandalf el blanco. Y la escena donde Legolas, Gimli y Aragorn se encuentran con Gandalf resucitado, es muy parecida, diríamos, a la escena del Monte Tabor. Gandalf emite una luz deslumbrante. Bueno, entonces, y de la misma forma, el mal se expresa a través de una oscuridad física. El Señor Oscuro, en Mordor hay oscuridad real, incluso tenemos el caso de Ungoliant en el Silmarillion, que es un demonio que ha tomado forma de araña gigante, y Ungoliant emite oscuridad, emite una oscuridad material cuando teje sus redes. Entonces, o vemos, por ejemplo, que los orcos son desagradables, si la maldad se expresa en la fealdad, mientras que los elfos, cuanto más buenos son, más belleza física trasuntan. Entonces, la técnica Tolkien ha sido conferir literalidad a lo que nosotros llamamos metáforas. Y ahí, entonces, eso es uno de los medios de expresión que vamos a ir viendo a lo largo de estos días. Y el otro medio de expresión que él tiene para desarrollar sus valores y sus principios es la misma trama de la obra, en donde, por ejemplo, nosotros vamos a ver en la misma trama, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la acción de la divina providencia. Y aunque Tolkien nunca lo va a nombrar a Dios, lo va a dejar como sujeto tácito, pero va a aparecer en todos los momentos principales. Va a quedar como una pregunta, ¿pero quién hizo esto? ¿Cómo? ¿Y por qué sucedió tal cosa? Y la respuesta es, eso lo hizo la divina providencia. Por ejemplo, cuando Gandalf le dice a Frodo que vos fuiste elegido, pensado, destinado para que el anillo llegara a vos, para que vos fueras el portador del anillo. Pero no le dice Gandalf quién lo destinó a esa misión, a Frodo. Eso queda para que el lector lo piense por su cuenta. Entonces vamos a ver que en la propia trama también se van a ir expresando los contenidos profundos, pero de una forma sutil, velada, como dice Tolkien en una de sus cartas. Dejé todos los temas principales como meramente aludidos para que los pueda captar el lector más atento. Por eso la segunda lectura de la obra de Tolkien es mucho más fructífera que la primera, porque generalmente uno en la primera lectura se entusiasma con la trama, quiere ver qué pasó después y uno entonces lee muy rápido. Pero después que ya hemos satisfecho esa curiosidad de saber cuál es el desenlace, cuando leemos por segunda vez El Señor de los Anillos, por ejemplo, vamos leyendo más despacio y podemos ir pescando todas esas alusiones que él deja como entre paréntesis o con puntos suspensivos
para que el lector saque las conclusiones. Bueno, sí, los lectores suelen hablar de la suerte o del destino, pero sí, se entrevé que se trata de una voluntad superior. Ya lo vamos a ver. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy y ya tengo que entrar en el Meet de los seminaristas, pero bueno, mañana entonces nos vamos a dedicar a la Nulindale, que es la primera obra del Silmarillion, que es el mito fundante, el mito de origen. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, padre, muchas gracias. Si Bueno. hay dudas, se las hacemos llegar entre esta tarde y mañana temprano, ¿le parece? ¿Cómo dice? Que si hay dudas, se las hacemos llegar a su mail. Ah, perfecto, ¿Parece? buenísimo, me la mandan por email. Bien, bien, perfecto. Y también mándeme un número de teléfono, porque si mañana no me puedo conectar, la llamo para que me guíe. Excelente, perfecto. ¿Eh? Sí, quedamos así. Porque hoy me conecté por divina providencia, no sé cómo me conecté. Todos tienen que entrar al link de Zoom, no de Meet, de Zoom. Meet. No, claro. Hay que entrar a Zoom, no Meet. Ah, hay que entrar a Zoom, no a Meet. Siempre Zoom, exacto. Ok. Meet recuerda, Meet notifica, recuerda, pero el link de ingreso lo da el Zoom. El Zoom, perfecto. Padre, un minuto, la superiora general lo va a saludar, si puede ser, un minuto nada más. Bueno. Gracias. Hasta luego, hasta mañana. Madre Superiora, mucho gusto de conocerla. Igualmente, padre, una alegría conocerla y agradecerle su disponibilidad. Muchísimas gracias. Encantado. Yo siempre que me preguntan sobre Tolkien trato de responder porque digo, si la iglesia me dio